Bueno, inicio la grabación. Muy buenas noches, estimados estudiantes de Contaduría Pública. ¿Cómo la han pasado? Muy bien, muchas gracias, profesor, muy amable. Muy bien. Bueno, compañeros, como hemos visto, ya estamos entrando como a la etapa de lo que es el procedimiento de una auditoría. Entonces, cuando vamos a tener en cuenta una auditoría, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar una cantidad de documentos, hallazgos, evidencias que va a tener el auditor para levantar un juicio y hacer unas recomendaciones. Pero la pregunta es, ¿cuándo hago yo el informe de auditoría? Yo hago el informe de auditoría ya cuando tengo editado cada uno de los parámetros que, y tengo definido mis objetivos de lo que yo quiero alcanzar. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a hacer esto muy práctico. Don Diego, o la compañera que está también conectada, vamos a auditar el área de nómina. ¿Qué es lo que empiezo yo a auditar en el área de nómina? Cuéntenme, muchachos. Pues a ver, yo lo primero que haría como lista de chequeo sería solicitar un listado del personal, de todo el personal que está en la compañía, Sí, ¿no es señor, cierto? de acuerdo. Entonces, primero sí, y miraría de pronto también qué tipo de vinculación existe, ese sería otro filtro, quiénes están a Señor, término fijo, a término indefinido, sí, señor. y de acuerdo a eso, pues ya empezaría por áreas también, lo puedo empezar también por las diferentes áreas de la compañía. Muy bien, de acuerdo. Pero yo tengo que tener unas evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias que yo debo tener? Por aquí Las nos hojas de hablan de vida. lo que es la evidencia física, documental, analítica. La evidencia es que la persona sí esté yendo a trabajar y que los horarios sí coinciden con lo que yo estoy reportando en el pago que le estoy haciendo a ese trabajador. Sí, Es decir, que solicitar las hojas de vida. las hojas de vida deben de estar relacionadas con los contratos. Por Correcto. ejemplo, ¿cierto? Entonces yo empiezo, listo, esta persona sí está vinculada, miro que la persona sí esté afiliada al sistema de seguridad social, que sí esté en las planillas de pago que estoy haciendo a la operadora de seguridad social, verificar los horarios que esta persona está realizando, evaluar que los horarios que lo que yo estoy pagando, ya sea por horas extras, recargos nocturnos o de acuerdo al básico, si esté relacionado con la nómina y con lo que yo le voy a pagar, que son los soportes. ¿Y cuáles son los soportes? Debe haber una evidencia que es la firma de los comprobantes, la firma, si por ejemplo es un trabajador operativo, está como hacíamos en costos, en costos, en la hora de entrada, la hora de salida, que realmente sí sea el tiempo que yo le esté pagando a esta persona. Entonces, tener muy claro eso, porque entonces esos serían los hallazgos. Por ejemplo, hubo un trabajador que se le pagaron X cantidad de horas extras, pero no se tiene la evidencia de que la persona sí realmente las hizo. Las Entonces, trabajó, las correcto. trabajó. Entonces, es ahí donde yo tengo que empezar a identificar si se están presentando algunas, digamos, errores. ¿Qué es un error? Eso lo debe tener muy claro también el auditor. El error es aquel que se comete en forma que inconsciente, una irregularidad. Son aquellos errores que se cometieron inicialmente inconscientes, pero se siguen dando. Y un fraude es aquel que tiene el intento ¿de qué? De cometer una falta. Entonces hay que evaluar porque posiblemente haya un error y el error es algo inconsciente. Ahí donde tenemos que tener en cuenta lo que es la evidencia analítica. Sí, y sabemos, muchachos, que tenemos que poner mucho cuidado en el momento que estemos haciendo así, o sea, que nosotros como contadores o como autoridades contables, verificar que todo coincida. Sí, si yo a un trabajador le pagué 20 horas extras, estas horas extras deben estar reportadas de acuerdo a lo que yo tengo en mis papeles de trabajo. ¿Y cuáles son mis papeles de trabajo? La nómina, los egresos, que hubo un pago que se hizo por caja menor, listo, ¿y por qué lo hizo por caja menor? No, porque es que era un pago extra que tenía esta persona.
¿cierto? Entonces eso no lo incluye en la nómina. Bueno, listo. Pero resulta que yo tengo un trabajador que yo lo tengo, él es vendedor, pero le tengo un contrato por aparte como contador. Entonces, yo puedo involucrar los dos contratos. No, no, No. porque pues, ¿Qué contrato le? Entonces yo como auditor tengo que mirar un momentico, pero es que ese señor por acá le tengo un contrato término indefinido como vendedor, pero él está recién egresado de contador. Entonces, ¿cómo le estoy pagando ese tiempo? Porque mire que ahí no, yo no puedo, son dos contratos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué correcto. hago? Un contrato se hace por prestación de servicio, llamémoslo por honorarios. Y el contrato por honorarios es que yo tengo que verificar como auditor que esa persona, si él debe pagarse su seguridad social como independiente. Sobre el 40% de sus ingresos. De acuerdo, que no sea que no sea inferior al salario mínimo, ¿cierto? Correcto. Listo. Entonces, pero ¿cómo así? Y a ver, muéstrame las retenciones en la fuente que usted le hizo a esta persona. Entonces, ahí, si la auditoría la está haciendo la DIAN, ahí va a haber un problema con relación a las retenciones en la fuente, con relación al impuesto de renta, con relación a los libros de contabilidad. Entonces, vamos a Te pueden dar por un costo, por un gasto o un costo que no lo van a tener en cuenta. totalmente de acuerdo, muchachos. Entonces y todo eso lo que yo voy encontrando lo vamos a llamar el hallazgo, ¿cierto? Que ese hallazgo se me puede ir en contra mía. Un ejemplo, yo compré un computador, digamos que compramos 10 computadores, y esos computadores a mí me generaron me generaron un IVA por 4 millones de pesos, por decir algo. Sí. Resulta que el representante legal dijo, no, ese IVA vamos a descontárnoslo en la declaración de IVA, ¿cierto? Y el contador, por hacerle caso a esta persona, se descontó ese IVA en la declaración cuatrimestral de IVA. Le hicieron una auditoría externa y ¿qué encontramos? Que nos estamos descontando un impuesto que no teníamos, que no era sujeto a ese descuento. No, porque ese IVA tocaría llevarlo, era como un mayor valor Es un los activos. mayor valor del activo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, muchachos, que ahí es donde es que hubo un hallazgo. ¿Eso qué me implica a mí? Me genera una sanción por inexactitud y me genera una corrección en las declaraciones. Entonces, ¿qué hace el auditor? El auditor todos esos hallazgos los va reportando para hacer su informe, ¿cierto? ¿Y qué reporta el informe? Todo lo que son los hallazgos. Si digamos que hay una no sé si llamarlo no conformidad o hay un hallazgo que es poco relevante, se hacen las recomendaciones. Pero si es una entidad electoral, eso sí procede ¿a qué? Procede a lo que ya sabemos en el estatuto tributario, genera una sanción, genera una inexactitud. inexactitud, que ya sabemos que la sanción es del 160%, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí nos genera ese tipo de sanción. Entonces, seamos muy cuidadosos en el momento en que estemos manejando la contabilidad de una empresa. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de, ustedes saben que hay algo que se llaman la información exógena a los medios magnéticos, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, digamos que yo me compré un auto por 50 millones de pesos y por no inflar el impuesto de renta no lo declaré. Y sabemos que eso es una sanción que nos genera por omisión de activos, porque estamos rebajando la renta presuntiva para evadir impuestos. Entonces nos hacen ¿qué hacen? Yo declaro por medios magnéticos y el otro declara también cruzan la información y que nos dieron cuenta de que estamos omitiendo el patrimonio, estamos Claro. bajando el patrimonio. Bajando el patrimonio. Entonces, todo eso, yo como auditor, todo eso lo voy llevando para hacer el informe de auditoría. Muy bien.
Otros son los que son los pasivos. Con los pasivos también debo tener mucho cuidado, porque ¿qué hacen muchos contribuyentes? Incrementan los pasivos, ¿para qué? Para disminuir la renta líquida. Lo mismo, ¿qué pasó? Disminuye el impuesto, le hacen la auditoría y encuentran que hay que hacer una corrección al impuesto de renta y pagar la sanción. Entonces, muchachos, ahí es donde uno debe tener mucho cuidado. Mire que yo, por ejemplo, acá, información que uno va tomando, información que uno conoce, uno llega y les va diciendo, ojo con las evidencias que se van teniendo, que puede una evidencia física, documental, o un testimonio. Por ejemplo, cuando se identifica un fraude, que pueden llamar a diferentes personas para que digan, bueno, ¿qué pasó aquí con este caso que estamos reportando en esta declaración? También, ojo con las declaraciones en las retenciones en la fuente. Suele suceder que eso hace parte también de las evidencias analíticas, que resulta de que yo practiqué retenciones en la fuente a XY personas, pero no las declaré, no las pagué. Entonces, mire que eso eso sí, eso es bien delicado, porque eso se llama apropiación de dineros del Estado, ¿cierto? Apropiación de dineros del Estado, ¿cierto? Y eso lo pueden dar como peculado. Lo puede dar como peculado, inclusive ya sabemos que todo lo que sea evasión, todo lo que sea evasión, omisión, eso está penalizado, todo lo penalizan porque realmente en una auditoría todo eso el auditor que hace, todo lo va llevando. Muchachos, ¿cuál es el consejo que yo le doy a un contador público? Muchachos, trabajemos como dice la norma. Y si que nos vamos a ganar unos pesos de más, vamos a faltar a nuestra ética. A la ética, y lo más preocupante es que nos pueden hasta sancionar la tarjeta profesional. Entonces, tengamos mucho cuidado porque realmente lo que hemos visto a nivel de fraudes es delicado. ¿Y qué son los papeles de trabajo? Digamos que es todos los soportes que yo tengo para realizar como apoyo a la auditoría. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso porque realmente cualquier omisión que hagamos o cualquier fraude que hagamos en la contabilidad, eso puede ir en contra de nuestro trabajo. ¿Cuáles son mis papeles de trabajo? Mis papeles de trabajo son los cheques, las facturas, los comprobantes de ingresos, los comprobantes de egreso. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Realizamos una venta, ¿sí? Nosotros realizamos una venta. El que nos compró la declaró y declaró, pero yo emití la factura. Entonces tengamos mucho cuidado con cada uno de los procedimientos que hacemos, porque realmente siempre nos están cruzando la información. Por ejemplo, cuando yo compro un bien, compro de equipo, compro un vehículo, no lo declaré, pero el que vendió sí lo declaró. Entonces, ¿qué pasa? Me cruzan la información y bueno, ¿y qué pasó con este vehículo que la empresa compró? Entonces, tener mucho cuidado con todo. O cuando recibo, ojo que otros errores que comete la gente es que por ejemplo, hay bienes que los recibe a nombre de otro, lo que llamamos el famoso testaferrato, que yo digo, yo voy a recibir dinero de otra persona y resulta de que todo eso recae sobre mí, pero no me estoy fijando de dónde provienen esos recursos. También eso nos lo evitan. Entonces, muchachos, y en el informe de auditoría, ¿qué hace? Yo voy colocando todo lo que voy encontrando para hacer el informe. ¿Qué se encontró? Se encontró una factura que contabilizar, los estados financieros no coinciden con los registros contables, se evidencia que hay un trabajador que está por prestación de servicios, pero no se hicieron las retenciones pertinentes, se sugiere que debemos de corregir las, ¿cómo se llama? Las declaraciones, se evidencia que hubo una compra que no se evidencia que se realizó no se contabilizó la factura, ¿sí me entiende? No se tiene el soporte. Otra cosa, ojo con los gastos. Pero muchas veces tenemos una cantidad de gastos en el egreso y vamos a mirar,
no están las facturas ni aparecen los soportes que validen ese gasto. Entonces, todo eso va a ser parte de mis hallazgos, mis evidencias para ir construyendo mi informe de auditoría. Correcto. O sea, es claro que, volviendo nuevamente a lo que yo le decía, yo como que me estaba entonces pues adelantando a lo que el profesor quiere con esto, que ya es enseñarnos a elaborar el informe final. El informe final. El informe final de lo que es la auditoría, de acuerdo a lo que nosotros hayamos encontrado de esta, con las evidencias, los hallazgos, bueno, todas las pruebas que tenemos que hacer y los respectivos documentos, los papeles de trabajo, que esos son de nosotros como parte de nuestro soporte para emitir el informe. Pero recuerden que inclusive por acá, si nosotros leemos y miramos los videos, ¿qué son los papeles de trabajo? Se pueden convertir en defensa para una demanda o para el litigio, porque si yo tengo todos mis soportes y mis documentos y por ejemplo me hacen una investigación, me van a investigar, yo por medio de mis papeles de trabajo puedo dar fe de que toda mi información está lícitamente soportada. Entonces, es como tener en cuenta esa parte. Entonces, muchachos, cuando vamos a ver, porque yo les hacía lo de los papeles, lo del listado de chequeo, porque ustedes aprendan a prepararse antes de una auditoría. Sí, entonces, por ejemplo, como contador, ¿usted qué le va a decir a su equipo de auxiliares? Muchachos, vamos a tener va a venir el Ministerio ¿cómo se llama? La Regional de Trabajo, y nos van a auditar todos los empleados, porque ellos nos mandaron un informe de que posiblemente no estamos pagando los aportes para fiscales. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago? Yo cojo mi listado de chequeo y de acuerdo a ese listado de chequeo, hago la recolección de toda mi documentación. Entonces, eso es lo que yo quería explicarles, que ustedes aprendan a preparar una auditoría en un momento dado. Es decir, que los papeles de trabajo son propiedad mía. Son suyos, son propiedad suya, claro, del contador, del auditor interno. Correcto. Es el auditor interno. Porque ese es su soporte a las evidencias que usted encontró para poder emitir el informe. Exacto, entonces, por ejemplo, yo tengo todos mis papeles. Y ojo, siempre acostumbren, cuando tengan todos los soportes, llevar eso en una planilla en Excel. Todas las facturas, todos los egresos, todo numerado, cronológicamente, todo bien soportado, a quién le compró, el NIC, todo como cuando estamos haciendo ¿cómo se llama? Estamos haciendo las informaciones exógenas. De manera de que, en caso de que la fecha que se causó, de la fecha que se compró, porque nosotros verifican también los registros contables, nos revisan los auxiliares, nos revisan todos los pagos, los documentos físicos como son los egresos, las consignaciones que yo hice, los pagos que yo hice, pagos a terceros, pagos a empleados, pagos a proveedores. Entonces, y todo eso debe coincidir ¿con qué? Con los libros de contabilidad, y los libros de contabilidad deben de tener trazabilidad con los estados financieros. Perfecto. Entonces, sí. De todas formas, pues como le digo, independiente del material que usted nos suministró, el cual es la base para darnos una idea de lo que se quiere, pues uno puede investigar por otras. No, muchachos, y cuando les diga, lo que pasa es que uno cuando está estudiando, uno adquiere, el profesor, es un deber del profesor darle las herramientas, las bases y todo lo que ustedes van a necesitar. Pero ya uno como contador, uno todo lo aprende ya es en la marcha, en el momento inclusive que entramos en el trabajo de campo, ¿sí? Entonces, ser muy cuidadosos, muchachos. ¿Qué nos encontramos nosotros en las empresas? Lo que yo te decía ahora, que llega, por ejemplo, el gerente y ¿qué le dice el gerente? No, yo necesito un contador que no me ponga a pagar mucho IVA. Madre, ¿cuál es la respuesta que yo le doy al tipo? Hermanito, hágame el favor, perdone pues la palabra pero yo le digo, señor gerente, no, ojo con eso. Es que el IVA no lo estás pagando vos. El IVA, ¿quién lo paga? El IVA lo paga el cliente. El IVA lo paga el cliente. Es que no es ningún...
es que usted no está sacando plata de su bolsillo para pagar ese IVA. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo le hago a mis pupilos futuros contadores? Que no nos vendamos, que trabajemos como debe de ser, que, que, hágame el favor, inclusive uno como contador, inclusive siempre que a uno le ofrecen una contabilidad, lo que encuentra es una cantidad de desórdenes. Uno encuentra que hay le entregan a uno una cantidad de comprobantes de egresos y pagos, ¿y dónde están las facturas? Por ninguna parte están las facturas. Y va uno a ver, y cada vez que yo me desconté ese IVA. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le doy a ustedes? Cojan todas lo que son las facturas bien contabilizadas y todo eso llevémoslo a una que eso también hace parte de los papeles de trabajo. Manejemos todo eso en una plantilla en Excel, que la factura número tal, al cliente tal, ni tanto, la base es tanto, el IVA es tanto, ¿cierto? Corresponde al periodo tal, y así nos vamos a evitar problemas, porque realmente, imagínense, si todavía no manejamos bien las normas locales, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya esté realmente es que inclusive en este momento ya las normas internacionales hay que aplicar? Lo que pasa es que como todavía estamos a nivel fiscal, nos tenemos que regir todavía con el 2649, pero para yo poder hacer hacer el periodo o sea, pasar de normas locales a normas internacionales, yo primero debo tener toda la contabilidad depurada. Sí. ¿De acuerdo? Sí, entonces, eso hay que tenerlo claro, pero si yo no tengo mi contabilidad depurada y todavía tengo una cantidad de problemas, y como les digo, uno organizar una contabilidad, llevar una contabilidad bien llevada es fácil. Lo que pasa es que los mismos gerentes o sea, no sé. Nos limitan, es que esa parte es la donde ellos muchos limitan el trabajo de uno. Limitan el trabajo del contador. Y por eso, y mira lo que yo les decía a ustedes, el auditor, el contador, la persona que esté a cargo de la empresa, debe tener independencia y debe tener ética. Inclusive les hablaba de lo que era el perfil del auditor. Debe tener ética para llevarlo, pero si no lo tiene, entonces no tiene la potestad para decir que va a manejar una auditoría o llevar una empresa. Ojo que hay que tener en cuenta, las auditorías son más de recomendaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que busca un auditor interno? Busca solucionar, apoyar y orientar al equipo de trabajo para que todo se haga de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo establecido en el estatuto. ¿Sí? Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Hay algo que también tenemos, y que hace parte de los papeles de trabajo, también los anexos, todos los soportes que yo tenga, todos los documentos, las facturas, ¿cómo se llama? El RIF de la empresa, todo lo que tenga lo tengo que tener bien guardado. Y también es válido utilizar en forma digital. ¿Por qué? Porque a mí un papel también se me puede deteriorar, se me puede perder. Entonces, todos los soportes debo también tenerlos en forma física y en forma digital, que eso se me convierte en evidencias digitales o evidencia informática. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. Entonces, en el informe, todo eso va en el informe de auditoría. Cuando yo estoy haciendo un informe de auditoría, ¿qué digo? Digo, el día tal, en presencia de tales personas, se hizo la auditoría en tal parque, ¿cierto? Donde se auditó esto, se encontró, esto estaba bien, esto no estaba bien, los hallazgos fueron los siguientes, se identifica que la contabilidad no está bien llevada, debido a que todavía no hay, el contador no tiene en cuenta esto, hay un pago no contabilizado, se encuentra una factura que no fue contabilizada, el impuesto, el IVA ¿cómo se llama? Se descontó, pero no tenía que hacerlo porque la norma no lo permite. Bueno, entonces todo eso hace parte pues del informe de auditoría. Y las conclusiones se evidencia que la empresa todavía no tiene claros los procedimientos contables.
Igual vamos a tener, como les digo, vamos a tener un ejemplo y un formato que les va a ayudar a hacer el informe final de auditoría. Ah, bueno, perfecto, profesor. Entonces, yo le pido un momentico con respecto nuevamente al tema a tratar, que es el listado de chequeo. Entonces, yo hice el listado de chequeo, lo hice y entonces di como respuestas algunas donde aplican. ¿Qué? Discúlpeme, profesor. Discúlpeme un segundito y le digo cómo fue que lo saqué. Entonces dice, cumple, no aplica y las respectivas observaciones, ¿no es cierto? Exacto, muy bien. Exacto. Exactamente. Entonces, le voy a leer solamente una, profesor, si usted me lo permite, Sí, bien, donde dice, donde dice lo siguiente: el inventario fue programado con anterioridad y se dispuso al personal para su elaboración. Entonces, en este caso cumplió. Entonces ya, por ejemplo, esa sería una. Le voy a leer, si usted me lo permite nuevamente, una que no cumplió. Por ejemplo, se efectúan las actualizaciones de los saldos en el sistema, entonces esa no cumplió. Entonces ahí puse en observaciones, no se actualiza el sistema para los saldos. Entonces esa es una de las que dentro del informe que usted está solicitando acá voy a colocar como novedad. exacto, muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, ya me quedó claro porque era que yo creo que me estaba adelantando a lo que el profesor quería. Exactamente, yo tomé como base eso precisamente y este informe que el profesor nos mostró, pues yo lo quería, de pronto quería irme un poco más allá, pero veo que no me puedo, mejor no me adelanto, sino que voy a tomar como base esto y voy a hacer una especie Llamemos de... el listado de chequeo, llamémoslo simulacro. Sí, exactamente, sí, señor, correcto. Simulacro que ya cuando va a venir el asesor que me va a decir, bueno, listo, pues sí estamos preparados, ¿cierto? Porque yo voy a tener una auditoría interna, que si yo contrato una firma de auditores para que o un contador externo, pero el contador interno, el auditor interno, llamémoslo auditor interno, ¿qué hace? Me dice, no, vamos a hacer un listado de chequeo, hagamos el simulacro, si estamos cumpliendo o no cumpliendo. Ya cuando yo digo, bueno, listo, ya en este momento identificamos que tenemos todo el día, podemos solicitar una auditoría externa, ¿cierto? Para que nos valide todos los procedimientos, porque ya sabemos que no solamente a nosotros nos puede auditar la DIAN, nos puede auditar el Ministerio de Protección Social, nos puede auditar la regional, la Procuraduría, dependiendo de los recursos, si estamos manejando recursos del Estado. Correcto, correcto. Es decir, que la sugerencia que usted me da a mí en este caso es, de acuerdo a este listado de chequeo, donde no cumple es donde yo tengo que en mi informe hacer la manifestación con respecto a eso. Exacto. Entonces yo hago mi informe y le confirmo al gerente o a la alta gerencia, mire, en este momento No estamos cumpliendo con esto. no estamos cumpliendo con esto, entonces no estamos preparados para que nos hagan una auditoría externa. ¿Sí? O sea, eso es adelantarnos a que cuando llegue ya la auditoría externa estemos cumpliendo con todo. Estamos cumpliendo con todo, ¿cierto? Y mire, como les decía, puede ser realizada por un ente de control, dirección de impuestos, si se identifica la evasión de impuestos, si identifica, si están manejando recursos de esta, pueden solicitar, el gerente de la compañía observa un fraude continuo, pero no se conoce la causa. Las auditorías modernas son de acompañamiento y de apoyo, sin embargo, cuando se hacen las recomendaciones, pero no el auditado no tiene los recursos para defenderse, se debe asumir su responsabilidad, ya sea económica o penal. Claro. Sí. Entonces, miren, muchachos, que tenemos que tener mucho cuidado entonces con lo que estemos, con lo que trabajemos, ojo con lo que firmemos. Pues, Ahí sí, por ejemplo, muchas veces a nosotros nos dicen, a nosotros los contadores, necesito que me firme estos saldos a favor, necesito que me firmes esto. Y viene un ente de control, audita esos libros de contabilidad, y quién es el que se mete en un problema penal, el contador. ¿Por qué? Digamos, por omisión, porque realmente muchas veces pecamos por desconocimiento y eso nos puede generar una sanción o nos puede puede generar algo penal, una sanción penal. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ojo cuando, por ejemplo, nos dicen a nosotros que los famosos certificados de ingreso, pase la copia de la tarjeta profesional y venga, yo le firmo esto. Entonces, tener mucho cuidado con lo que estamos firmando, que eso nos puede generar algún problema penal. No sabemos a quién le estamos firmando y creemos que
vamos firmándole. Por ejemplo, a mí alguien me dice, ve, necesito que me firme, necesito un certificado de ingresos firmado por un contador. ¿Qué negocio tiene usted? No, es que yo tengo una licorera. ¿Y dónde la tenés? No, yo la tengo en tal parte. Antes, si quieres, yo voy al negocio y conozco el negocio. No, es que yo trabajo desde mi casa y yo no le firmo eso, porque uno no sabe a quién le está firmando, muchachos. Porque Sí, muchas veces, como le digo, pecamos por desconocimiento y sin saber a quién le estamos certificando algo. Entonces, tengamos mucho cuidado porque eso nos puede nos puede llevar a una sanción penal o económica. no, pues imagínese. Entonces, muchachos, y como le digo, la materia, como se llama, teoría del control, porque todo debe ser controlado, todo debe estar bien documentado, todo debe estar de acuerdo a la norma, de acuerdo a los decretos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a a nosotros nos piden, pues, que debemos de manejar. Entonces, eso es lo que de pronto buscamos. ¿Cómo les han parecido las actividades, muchachos, las que hemos hecho? Pues particularmente, profesor, como le digo, me he nutrido mucho de todo esto. Le he sacado fruto y jugo a todo esto porque pues realmente me estoy dando cuenta que acá tiene que empezar uno ya a manejar sus propios criterios. Ujú. Y aquí predomina mucho por eso hablan de independencia y hablan de autonomía del contador, del auditor. Debe ser una persona pues que debe ser independiente, mire la definición profesional de independientes, que debe obrar con libertad, debe ser objetivo en el momento. Y nosotros, ese es el trabajo de nosotros como contadores. Entonces, sí, yo quería me interesa estos encuentros con ustedes porque realmente nunca tengo la oportunidad de verlo ni nada. Y yo sé que una de las orientaciones en educación de la distancia es que el docente esté conectado con sus estudiantes, ya sea por medio de un foro, una videoconferencia, ustedes ven que yo no me canso con los anuncios, estoy permanentemente pues conectado con ustedes. Sí. Pues sí, volviendo nuevamente a la pregunta que usted hacía, que pues sí, de todas formas, digamos que esa sí ha sido una de pronto de las falencias que se ha tenido, es eso, porque pienso yo que cuando hay un acercamiento así como lo estamos teniendo los dos, a uno se le aclaran muchas cosas. Mm, Sí, eso es lo que se busca, Diego. Eso es lo que uno busca, de que usted y que sepan pues que hay un tutor, que hay un docente, que hay una persona que está apoyando en un proceso. Y yo sé que muchos no les da o no se conectan porque inclusive yo que estoy haciendo maestría, a veces llego tan cansado que hacen la videoconferencia a 8:30 de la noche y yo, ay Dios mío, yo como estoy de cansado. A veces me conecto, otras veces no, porque realmente la mayoría de ustedes trabajan y por algo fue que escogieron esa modalidad. Pero sin embargo vamos a estar permanentemente conectados, no se preocupe. Eh, he sido muy claro en el momento de calificar, ya les califiqué la primera actividad que era eh, la del, la del cuadro, marco, era ¿cómo se llama? Levantar un control de una de las áreas. Sí, pero hay, como dirían, ahí no, particularmente pues la apreciación o la respuesta que usted me dio a mí, pues la verdad, eh, para mí no se justifica, pero que me dijo usted que me había hecho falta más evidencias con respecto a levantar eso, pero pues bueno, digamos que a estas alturas del partido lo más importante es que lo que he aprendido, más que de pronto la nota, sí, la nota me importa, pero he aprendido más de lo que usted me colocó ahí, porque pues sí discrepo en lo que usted Ah, me... no, ay, claro, y cuando es válido que usted me diga, no, no estoy de acuerdo por esto y esto, no hay ningún inconveniente y usted sabe que en este tipo de educación, formación, no es siempre el docente el que tiene la razón, se puede llegar a un consenso. Y si, por ejemplo, usted argumenta, como dicen por ahí, es dueño de la verdad quien tiene argumentos para sustentarlas. Y si usted tiene argumento por el por qué considera que esa no es la nota, yo no tengo problema también en decir, tener razón, yo te la ajusto, porque suele suceder, ¿cierto?
pero como dice usted, lo más importante es aprender. Sí, acá eso es lo que más de pronto me lleva pues a no mostrar mi conformidad, a no mostrarle mi conformidad, sino pues bueno, he aprendido que es lo más importante en esto. Eso es lo más importante, Diego. Sí, Sí, porque exactamente, profesor, estoy leyendo acá donde usted me decía, eh, se define muy bien los pasos del control de inventarios, pero usted omitió los formatos. bueno, hay algo que, bueno, acuérdese que cuando yo les daba el ejemplo en el simulacro, yo les decía, por ejemplo, vamos a ver si es en este, si es en este. Entonces uno les, va No, por ejemplo, uno dice, según qué documento, por ejemplo, las empresas están legalmente y no cuentan con ni nada. En el momento se tienen los soportes, se evidencia de las respuestas, al solucionar el proveedor se tienen en cuenta los precios, descuentos. El proveedor elige notificado y se programa hacer el contrato entre el cliente y el proveedor. Soporte aprobado por el jefe de compras. Por ejemplo, acá uno habla de la orden de compra, que la factura, o sea, entonces esos son los que yo de pronto les hacía como énfasis. No recuerdo qué nota te coloqué, Diego. me colocó 4, profesor. Bueno, listo, igual lo voy a mirar, porque si de pronto genero, pues yo vuelvo y miro, y Sí, si claro, profesor, o sea, yo no le mostré, no le escribí mi inconformidad realmente porque pues dije, bueno, acá lo más importante es lo que puede aprender y digamos que precisamente de lo que estamos hablando, me he documentado, aparte de lo que usted nos suministra como material, también he buscado otras opciones. otras fuentes. Este librito se me está volviendo a mí como pues de mucha consulta que son los famosos SAS. Y Los como te sistemas digo, de plata. vas a ser buen auditor y buen contador. Sí, los tengo los tomos y todo eso, y de ahí me he basado, por eso yo decía, bueno, no sé cuáles formatos, y también créame que me faltó un poco haberle escrito al profesor de cuáles formatos, porque de todas formas, de eso se trata. Usted me estaba mencionando que me hicieron falta unos formatos y yo debe haberle preguntado, bueno, Orden de compra, recesión, requisición, ¿sí me entiendes? Entonces uno cuando está haciendo una auditoría debe haber una requisición, una entrada al almacén, con los cardes. sí, pero profesor, entonces sí lo invito a que si usted muy gentilmente tiene un tiempo, vuelva y lo mire porque fue una de las cosas Claro que que sí, más. vamos tranquilo, no hay problema, don Diego. Entonces ya saben que para esta semana ya tienen habilitado ya tienen habilitado qué, vamos a ver. El foro, El foro, imagínense, ayer, hoy una niña me escribió que entró a la prueba inicial y que no encontró preguntas, porque es que recuerden que las pruebas, ayer terminaron esta prueba de la semana 3 y hoy a medianoche inicia esta prueba, que es que termina el 19, yo porque les estoy enumerando semana 1, 2, 3, 4. Imagínense que en costos, las niñas me decían que por qué de 3 semanas. No, son es que 5. nosotros veníamos de precisamente eso, entonces era la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, pero ahorita usted tiene que tener en cuenta que es unidad 1 y 2, que prácticamente las semanas, tiene Ahí, que estar muy ya, pendiente de eso. exacto, entonces mire, semana 1, entonces yo ya sé que este es de la semana 1, ya sé que este es de la semana 2, semana 3 y semana 4, porque si no, entonces la gente piensa que es que solamente les están dando 3 semanas, y no, son 3 unidades de 5 semanas, para que eso quede claro. Sí, sí, correcto. Entonces, para esta semana tenemos el foro donde usted nos está solicitando eh, que se entiende por evidencia, enunciar la importancia de los papeles de trabajo, Exacto, describir un hallazgo y exacto. cuál es su opinión en el momento de emitir un juicio en el informe de auditoría para que no tenga un impacto negativo en su ética profesional de una Excelente. pregunta donde pues yo ya los tengo, digamos que Y eso le hablé ahora. exactamente, ya ¿Sí? las tengo resueltos precisamente eso, donde yo estoy colocando acá que la profesión de la contaduría pública ha sido una profesión donde se autorregula y emite pruebas y normas de contabilidad. Bueno, que tanto la corrupción como el fraude siempre han sido representados grandes desafíos a los auditores independientes en una organización. Bueno, todo esto más o menos basado en lo que afortunadamente usted me acabó de complementar esa parte. Sí, don Diego. En todo caso, bien juiciosos con esas actividades.
Y aparte del foro, pues tenemos el examen que es precisamente hacer el listado de chequeo y de acuerdo al listado de chequeo emitir un informe. Ah, bueno, sí, Eso ya es parte del examen. esa es otra actividad, ¿cierto? Que tenemos acá. Tenemos una actividad que tenemos la prueba y, bueno, y aquí tenemos otro para entregar el 17. Tenemos el foro y tenemos esta actividad para el 17. ¿Cierto? Correcto, pero entonces el informe que usted está solicitando ahí no es el informe que yo estaba diciendo que cumple con todas las redes, entonces sino uno normalito que sea de un auditor interno, ¿no es cierto? Donde se evidencie el no cumplimiento del listado de chequeo que yo puse. Exacto, entonces dice, un listado de chequeo donde se evidencia donde evidencia la existencia de los soportes de documentos que le solicitará el auditor. Mire, solicitará lo que te dije ahora, el simulacro. Correcto. Y aparte de eso, discúlpeme, profesor, si usted sube un momentico, ahí dice el segundo punto, presentar un informe objetivo sobre los hallazgos obtenidos. Lo que encontró, que inclusive yo les coloqué el ejemplo. Exactamente, entonces sí me puedo guiar con el informe que usted muestra ahí, donde evidencia que el no cumplimiento de lo que usted está relacionando en el informe. Exacto, caballero. Entonces, no dude en escribirme. No dude en cualquier dificultad, duda o inconformidad, por favor, me la hace saber, ya sea por acá por los mensajes. Sí, señor. Por acá lo veo fácil, ¿cierto? Sí, yo de todas formas, como le manifiesto la nota, en su momento, pues no lo va a mirar, no, tranquilo, Diego, que lo va a mirar, y yo sé que usted ha sido un estudiante demasiado crítico y demasiado entregado, o sea, demuestra mucho interés en aprender, y son personas que no son estudiantes de conformación con un 4, un 5, pero con un 4, un 3,5, porque son personas que se les ve el interés por hacer las cosas bien. Profesor, le voy a confesar algo acá. Yo tengo una hija a la cual le exijo que no, uso exactamente el término, no sea mediocre. Yo le exijo mucho a ella eso. Y yo a veces digo, no, pues si yo le exijo a ella, pues yo también tengo que poner de mi parte. Tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo, de acuerdo. Exactamente, entonces por eso yo decía, pero bueno, digamos que mi conclusión llegó a decir, bueno, no, listo, fue un 4, pero realmente lo que he aprendido, pues es que eso es lo que vale. Pero pues lo que usted dice, no soy de las personas que me conformo con la nota. No, la nota no lo hace a uno, pero sí es una forma de motivar. Claro que sí, no se preocupe, Diego, que lo voy a... ¿me repite su apellido, Diego Fernando, qué? Otálora Amaya. Otálora, listo. Diego, considero que fue un momento de socialización muy interesante y siempre estaré dispuesto a sus inquietudes. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco cualquier cosa que tenga, entonces, pues se lo haré saber, como usted me lo menciona, ahí por el correíto. Y no, pues contento con todo esto, porque sí, realmente se ha aprendido mucho. Bueno, esa es la idea, Diego. Cualquier cosa, siempre estaré atento a sus inquietudes. Perfecto, profesor. Bueno, caballero, saludos a los compañeros. Ya saben que van a tener este video publicado en la plataforma. Perfecto, perfecto, bueno, profesor. Pues, muchísimas gracias, le agradezco mucho y que tenga una feliz noche. Un feliz descanso, muchas gracias. Bueno, profesor, que esté muy bien, hasta luego.